Bueno, en esta conference se puede esperar muy buenas conexiones con gente de la comunidad Bitcoin, bitcoiners maximalistas de primer nivel, la gente que ya está muy avanzada en su camino hacia la soberanía y con gente que, interesada en el tema y que se va a poder aprender muchísimo. Es un evento en Petit Comité, 300 personas máximo, y con charlas y workshops súper interesantes. Los workshops además hands-on, que vas a poder poner en práctica lo que te enseñen. Y luego, pues eso, todo el network que vas a hacer, la barbacoa de R, o sea, va a ser épico esta conference. Entonces, yo animo a todo el mundo a que venga. Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a BitCorner Podcast. Hoy tenemos otro episodio de español. Les prometí que esta temporada íbamos a tener más episodios de español. Lo estoy cumpliendo. Pero este episodio es bastante interesante, bastante especial, porque vamos a hablar sobre un evento que comenzamos el año pasado y este es nuestro segundo año de la conferencia de Barcelona Cyber Conference. Así que vamos a hablar lleno de eso, pero no tengo un invitado, ni dos, sino que tengo tres. Así que hoy les quiero dar la bienvenida a Albert, Rafa y a Marlene, que son los organizadores de Barcelona Cyber Conference. Así que bienvenidos, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas. Y ¿Qué bueno, tal? ¿Cómo andan? tú también eres un poco parte del equipo, porque eres un instigador de la Barcelona Cyber Conference desde el primera edición. Sí, estuvimos ahí transmitiéndolo con mi equipo, que son los chicos que colaboran conmigo de Bitcoin Film Fest. Sí, estuvo bueno. Me gustó la primera edición. Creo que, ya vamos a hablar de eso, pero siempre me gusta comenzar el podcast si se pueden presentar un poco sobre quiénes son y luego hablamos un poco sobre cómo llegaron a Bitcoin. La gran cosa va a ser hablar sobre la conferencia, porque creo que hay mucho sobre lo que hablar. Así que no sé qué quiero comenzar. Rafa, si te quieres presentar tú. Vale, pues soy Rafa, soy organizador de la Cyber Conference desde la primera edición. También soy administrador del Meetup de Barcelona, Barcelona Bitcoin Only. También, miembro activo de la comunidad en general. Y bueno, un poco cómo he llegado hasta aquí a partir del 2020, que fue cuando caí profundamente en la madriguera de Bitcoin, y luego en todas las madrigueras que se te abren. Cuando abres los ojos salen los rayos láser, que una vez que lo ves ya no dejas de verlo. Y eso desembocó en también la madriguera Cypherpunk, ¿no? Al final Cypherpunk, todo el movimiento Cypherpunk es la génesis de Bitcoin y de muchas otras cosas útiles que tenemos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, las comunicaciones cifradas HTTPS o PGP, o en general todo lo que es criptografía que usamos hoy. Y además eso ligado con el espíritu más activista, más no es político, pero más de filosofía de vida, de cómo ejercer la libertad a través de la tecnología y de Don't Trust Verify y de eterno aprendiz, ¿no? En la fase del eterno aprendiz. Súper. No sé, Marlene, si quieres presentarte también. Pues sí, soy Marlene y yo caí en la madriguera de Bitcoin bastante rápidamente. En realidad el año pasado, aunque ya había oído hablar de Bitcoin hacía tiempo, pero Sí. lo típico que tampoco le paras mucha bola y no investigas mucho. Bueno, está ahí, sabes que existe, pero no le prestas atención. Y el año pasado sí que empecé a leer más. Me leí El Patrón Bitcoin, me leí también el libro de Álvaro Di María, tengo algunos más pendientes, pero o también leyendo en redes, artículos o blogs. Y pues eso, me caí en la madriguera bastante rápido. Yo creo que ese umbral en el que ya no hay vuelta atrás lo crucé bastante rápido y ya ves que dices, o sea, es que esto es algo grande. Es mucho más que un protocolo, una tecnología, es todo lo que Bitcoin trae, todo lo que Bitcoin implica. Y como decía Rafa, pues las madrigueras que se te abren cuando empiezas a meterte. Bueno, y de ahí en Barcelona conecté con la gente de los grupos BBO, BBH y ya entras en la vorágine y ya no puedes salir, al menos, o no quieres salir. Yo de hecho no quiero salir y nada, y adentrándome en el camino hacia la soberanía.
y estoy en esas. Bueno, bienvenida porque prácticamente estás comenzando. Sí, muchas Lo que te queda. gracias. Me queda mucho, sí. ¿Y tú, Albert? Bueno, pues yo soy Albert y entré hace unos 10 años por motivos técnicos. Yo soy desarrollador y en su momento pues quería conocer un poco cómo funcionaba técnicamente Bitcoin y la blockchain. En esa época se empezaba a hablar del término. Y bueno, pasé pues por mi etapa shitcoiner y hace unos 3 años descubrí que en Barcelona había esta comunidad y a la cual me junté. Había participado en alguna comunidad anterior en Barcelona en 2018 sí, por esa época, pero ahora me he vuelto a introducir bastante en la comunidad y aquí estamos de lleno en la madriguera. El tema de no solo técnico luego evolucionó hacia el conocimiento más de la historia del origen, ¿no?, de Bitcoin, del movimiento de Cypherpunk, y por eso pues me he involucrado en esta edición de la Barcelona Cyphers Conference, porque es un tema que me gusta mucho, la filosofía de vida y todo el conocimiento, no solo técnico, sino de más cultural y social que hay en el entorno de la comunidad. Súper. Quiero preguntarle a los tres cuál fue el aha moment de cada uno. O no sé si fue un proceso o algo que los marcó y les abrió los ojos de Bitcoin. Normalmente, en mi caso, fue entender prácticamente qué es el dinero, porque a partir de ahí, cuando supe lo que estaba mal y aprendí sobre Bitcoin, es una madriguera que abre muchas madrigueras, ¿no? Y te hace cuestionarte los principios de cada cosa. Entonces te das cuenta, por ejemplo, debido al sistema que tenemos keynesiano, hay muchas injusticias, hay muchos problemas que si supiéramos resolver o que podemos resolver con Bitcoin el dinero, quizás podríamos resolver otro tipo de problemas como la violencia, el racismo, la exclusión social, todas estas cosas, porque cada uno va ligado. Entonces, quiero preguntarles como, ¿qué fue lo que les hizo entrar de lleno a Bitcoin? Pues No sé. en el caso de, o sea, a mí mi aha moment fue, o sea, está la parte tecnológica que es fascinante, evidentemente, y todo lo que es el modelo que no es inflacionario, sino que hay un cap, ¿no?, de 21 millones. Eso está súper bien, es fascinante, pero el aha moment fue cuando vi que, ostras, es que Bitcoin como tal, en realidad, Loop se cierra en la comunidad. Por eso es que tú podías coger Bitcoin, el repositorio de Bitcoin, clonarlo y hacer otro Bitcoin, pero no sería lo mismo, porque en realidad hay una capa social que hace que Bitcoin sea lo que es. Por eso es que es incopiable. Y eso me estalló la cabeza. Esto que justamente no es lo tecnológico, es lo que le está dando el valor a todo esto. Todo el consenso de todos que le da el valor a esto. Eso fue mi aha moment. Sí, Bob Burnett decía, me acabo de acordar de él, que él lo comparaba, de hecho este episodio lo grabamos cuando era Semana Santa, y decía que le recordaba mucho a la Inmaculada Concepción, porque dice, es un momento que no puedes repetir. O sea, como decís, se puede copiar el código de Bitcoin, pero cada cripto que creas ya lleva por defecto el hecho de que querés crear algo de valor monetario que rinda, y al final esto va a haber un representante, alguien que va a estar detrás de ese código, ¿no?, corriendo. Pero cuando Bitcoin comenzó, estaba Satoshi y luego un par de voluntarios que creyeron no en el valor monetario como tal, sino cómo funcionaba el sistema, ¿no?, y lo que podría llegar a ser, pero no tenía un valor específico. Y poco a poco se fue haciendo descentralizado, y realmente descentralizado porque no había un trasfondo, una motivación monetaria detrás de ello. Era simplemente el concepto y el código de lo que podía hacer. Entonces, por eso dice que es un momento irrepetible, porque ya del momento en que intentas copiar el código para hacer algo mejor que eso, ya estás pensando en hacer algo intrínsecamente monetario, de valor monetario mejor, o tecnológico, o lo que sea. Y dos, hay un representante. Y en el caso de Bitcoin no hay representante. Todos somos el representante de Bitcoin. ¿Cuál fue tu caso, Marlene? Pues en mi caso fue un poco como tú. También cuando empecé a leer y me di cuenta o sea, también empecé a entender más de economía de lo que entendía antes, o al menos el tema de
de la inflación, el hecho de imprimir dinero sin límite, pues hace que tu dinero pierda valor y que de hecho los precios de las cosas cuando suben lo que están reflejando en realidad es una pérdida de valor, ¿no? Y cuando me di cuenta de, ostras, es que Bitcoin está descrito por defecto, o sea, en el código, o sea, no va a haber más de 21 millones, o sea, está escrito en su código. Entonces, fue ese momento en que empiezas a atar cabos y bueno, y ahí tienes el aha moment que dices, pues esto es algo grande, y luego el hecho que sea incensurable, claro, empiezas a seguir conectando los puntos, ¿vale? Es incensurable, además está distribuido, no tiene lo que decías ahora, ¿no? No hay un jefe, no hay un CEO, bueno, y todo esto te hace ver que, ostras, que realmente es la primera vez en la historia que es una revolución sin precedentes, o sea, nunca habíamos podido tener antes algo así. Y bueno, y claro, a mí me encanta, o sea, cuando descubres esto, te encanta, ¿no? Y también piensas, gente que no lo ve, ¿cómo puede ser que no lo vean, ¿sabes? Mucha gente que todavía vive un poco en la inopia de no saber lo que esto implica. Y bueno, pues así fue un poco. No fue un momento específico, fue más un proceso, que cuando reflexionas te das cuenta, pero no fue un momento en concreto. Sí, yo creo que también es porque no está, o sea, el sistema está hecho para que no te cuestiones eso, por eso solo solo enseñan el sistema keynesiano, pero no Sí. el austríaco. Entonces, hay un incentivo obviamente detrás. Sí, de por hecho eso. yo en la uni, que yo estudio economía, no enseñaban el austriaco, solo Keynes, puramente. Sí, igual yo estudié ingeniería y tuve clases de economía y no te enseñaban el austríaco. Te lo mencionaban, sí, pero no. Todo lo que aprendías era Sí, todo totalmente era este Keynes. sistema. Sí. Absolutamente. ¿Y Alberto? Bueno, en mi caso, más técnico, yo, aunque conocía de la existencia de Bitcoin, el momento en el cual me di cuenta del potencial fue leyendo en 2016 el white paper de Satoshi, y porque quería entender técnicamente cómo funcionaba, y cuando caí en la cuenta de cómo solucionaba y cómo creaba pues una idea revolucionaria, que era pues Bitcoin con su mecanismo de consenso minado. Nada, en estas pocas páginas del white paper, que no me acuerdo si son 9 páginas o las que sean o 20, son muy pocas páginas, pero cuando entiendes el concepto, que es lo que me pasó a mí, luego me estalló la cabeza, y allí fue cuando caí de lleno en la madriguera y quería de golpe conocer más y más, y la historia de dónde salía. Luego, ya más en el futuro, aprendí pues también el tema económico y finanzas. En un momento clave fue un momento técnico. En mi caso, y me acuerdo porque estaba intentando entender algo que creía que hablaría de criptografía, y el white paper no habla de criptografía, lo menciona, pero es lo que explica es un mecanismo, ¿no? El mecanismo de la creación de los bloques y cómo los hash interrelacionan los bloques entre ellos, y la potencia del minero y la soberanía, ¿no? de que cualquiera puede participar de la red. Eso fue un momento cuando lo descubrí, que me causó mucha impresión. Sí, y eso creo que es lo más importante, que Bitcoin al final es voluntario. No te lo impones. Es parte de nuestra comunidad y cada quien es libre de utilizarlo. Quiero preguntarles una cosa. De Bitcoin se llaman Bitcoin Conference o Bitcoin Film Fest, pero en nuestro caso no. Nuestro caso es Barcelona Cypher Conference. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque habla más allá de Bitcoin. Bitcoin es una de los componentes cypherpunk. De hecho, nació de los cypherpunk, como todo el mundo sabe. Pero hay otras. O sea, lo que buscamos con la conferencia es sobre todo que la gente sea soberana, ¿no? Y que pase a la acción. Y la soberanía está en el dinero, evidentemente, pero también está en la parte alimentaria o en la parte de cómo ejerces tu libertad, la privacidad, incluso la educación, ¿no? Una de las charlas que vamos a dar, la va a dar Carleato, por ejemplo, es homeschooling, ¿no? O sea, cómo educar a tus hijos, pero no en el sistema fiat. O sea, que va más allá de solo Bitcoin. Ok, ¿y cuáles son, tenemos una estructura principal de los temas que vamos a tratar, cuáles serían los principales, aparte de Bitcoin? Sí, no sé si Marlene o Sí, Albert. los principales, o sea, los bloques son Bitcoin, soberanía, que es un poco el hilo conductor, privacidad,
estructuras paralelas y permacultura. Entonces, toda la agenda está estructurada en estos bloques y tenemos una serie de charlas que se inscriben para cada uno de los bloques tenemos una serie de charlas y en paralelo también van a haber workshops. Esta es toda la temática que se va a tocar, que por eso es mundo cypherpunk, que va más allá de Bitcoin. Súper. Y también quería, o sea, estoy pensando más en la gente que están escuchando esto y que no pudieron venir, por ejemplo, a la primera conferencia que fue el año pasado. Probablemente hay conceptos dentro de Bitcoiners que quizás no se han tocado. Creo que lo que más se toca hoy en día es Bitcoin, inteligencia artificial, pero también ha hablado temas sobre, Rafa dijo world schooling, también dijiste, Marlene, permacultura, entonces, o estructuras paralelas. Si nos pueden hablar un poquito de estos temas que casi nunca solemos hablar dentro de Bitcoin. Sí, tú sin tener Bitcoin también puedes hacer homeschooling en tu casa. Puedes tener a tus hijos y no en todos los países, pero hay muchos países que tú puedes educar a tus hijos y que sigan un currículum y que luego vayan a presentar exámenes y tal, pero tú los educas digamos, en tu casa y con la filosofía que tú estimas oportuno. Eso es un ejercer libertad y también independencia. Al final la escuela, pues, ¿qué quieres que te diga? La escuela es uno de los primeros elementos de adoctrinamiento en el sistema, ¿no? Soberanía es la parte alimentaria, ¿no? Oye, pues saber de dónde viene la comida o por qué no hacer crecer tu propia comida, ¿no? Vegetales, animales, etcétera. O sea, estamos tan aislados de eso que vemos a un animal sacrificarse y nos causa mucho repelús y rechazo. Oye, pero te comes un chuletón en una barbacoa. Entonces, ¿esto de dónde viene y cómo viene? Y además, ¿qué tipo de carne y tal? O sea, allí también hay temas de soberanía, ¿no? Y en general las estructuras paralelas, ¿sabes? Esto es un concepto que se acuñó en la República Checa, en la parte, bueno, en la antigua Checoslovaquia, cuando era comunista, Sí. donde al final, ahora no recuerdo el nombre de la persona, que era un activista, o sea, se dieron cuenta de que no podías luchar contra el Estado, David y Goliat, y decía, bueno, pues vamos a hacer estructuras paralelas que viven dentro de esta estructura que es el Estado, pero nosotros iremos haciendo una lucha que no es violenta. Oye, pues tendremos nuestras revistas, nuestra cultura, nuestros intercambios, etcétera, y en definitiva ser más libres en el espacio donde estás, que es un... Sí, en definitiva, yo creo que un poco es tener la mente abierta, aunque haya temas que a lo mejor pueden sorprender o no tengas conocimiento de ellos. Creemos que en la Cyphers se puede hablar de todo, estilos de vida, cualquier cosa que tenga un hilo conductor o que tenga bueno, soberanía y que tenga libertad, que emana un poco también de la filosofía cypherpunk. De ahí viene pues también el nombre de las conferencias. No solo son unas conferencias técnicas, no solo son unas conferencias económicas, son unas conferencias en las cuales intentamos exponer y explicar Bitcoin desde múltiples vertientes y por eso las temáticas que proponemos pues se salen un poco de lo que serían las conferencias tradicionales, pero con temas que pueden ser muy interesantes. Totalmente. Yo creo que uno de los de los mejores feedback que tuvimos del año pasado, bueno, que estás diciendo que no salimos de lo tradicional, es de que nuestra conferencia es pequeña. El año pasado creo que fuimos 200 personas, Rafa, quizás. Sí, Ahora no llegamos a las 200. Y la gente decía que la gran diferencia y lo que mejor pasó fue que al ser pocos, realmente podíamos conectar, realmente podíamos hablar y las charlas estaban bien estructuradas, entonces como que te daba espacio para ir a meterte a escuchar lo que realmente querías escuchar y luego tenías otro espacio, porque como se habla de tantos temas que podías elegir y luego irte a la zona de descanso, de networking y hablar con las personas y al final conectar, hacer negocios, lo que sea, o seguir aprendiendo. Hablando del año pasado, no sé si querés contar un poco, Rafa, cómo fue lo del año pasado.
Pues y que va a ser diferente. el año pasado fue una locura en el buen sentido. Más que una locura. Nos metimos, yo nunca había organizado un evento así. Bueno, fue una experiencia muy positiva y como dices tú, un feedback positivo y muy en común, que es tanta señal ahí en esta conferencia. Porque conferencias hay muchas, como dices, y claro, y también son interesantes, no quiero desmerecer. Pero aquí se hablan en 2 días de muchas cosas muy relevantes y que además te ayudan a generar ideas. De hecho, de la primera conferencia, o sea, del año pasado, salieron 2 ideas muy interesantes que se van a presentar en esta edición, ¿no? Una es Ready to Prepare, que es una especie de academia de, entre comillas, prepper, pero no prepper, pero es, oye, cómo trabajar con las comunicaciones, la tecnología, el tema también de la comida, etcétera. Pues se va a ser sponsor del evento. El año pasado se presentó como una idea un proyecto que se llama Orange Bamboo, que era de generar Bitcoin a partir de basura, residuos plásticos o orgánicos. Y este año vienen a presentarlo ya, pero con prototipos, con pilotos y además con una planta que está a punto de cerrarse con unos bioproductores que tenemos en Lleida, ¿no? De granjas Un proyecto local, entonces. Sí, de granjas de cerdos y tal. O sea, es un caldo de cultivo allí y haces tanta cross-fertilización que salen muchas ideas. La verdad que fue muy chulo esto. Sí. ¿Por qué surgió la idea de... ¿Cómo fue la idea de hacer la primera conferencia? O sea, yo sé que teníamos nuestro meetup, pero ¿en qué momento y cómo se decidió hacer, ok, vamos a hacer la conferencia aquí en Barcelona? Bueno, hubo mucho... O sea, durante mucho tiempo la gente decía, ¿cómo es posible que en Barcelona no tengamos una conferencia? Siendo una ciudad, primero, teniendo un meetup con tanta solera desde el 2013, como es el Barcelona Bitcoin Only, Sí. una ciudad que además es muy, vamos a decirlo así, rebelde, ¿vale? En el buen sentido. ¿Y por qué no tenemos esto, no? Y entonces, entre varios admins de BBO, dijimos, oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer la conferencia que nos gustaría tener. Uh-huh. Y entonces ahí salió, pues, oye, BBO, por ejemplo, tiene un manifiesto que es el manifiesto Cypherpunk, que es un poco, digamos, un clon del manifiesto Cypherpunk de Timothy May y tal. Uh-huh. Y bueno, empezamos con eso. Oye, vamos a tirar de networking y de gente. Oye, la gente se empezó a apuntar. Oye, ¿puedes hablar de, qué sé yo, por ejemplo, el Andabaso, de tu Uh-huh. wallet Rewind? Sí, perfecto. O la gente de Star Knight, o por ejemplo, viniste tú. Vino también Max Hillebrand, que dio una conferencia chulísima, ¿no? De temas de estructuras paralelas. Sí. Y la verdad que, o sea, diseñamos la conferencia que queríamos tener y la gente les gustó mucho. Y bueno, la segunda hora es para demostrar que la primera no fue un accidente. Sí. ¿Y qué podemos esperar ahora de la segunda? Con todo lo que hemos aprendido de la primera, porque la primera fue increíble. ¿Marlene? O no sé, Pues, Marlene. pues Para yo no monopolizar, ¿eh? Claro. la segunda edición también el aforo va a ser limitado. Hemos subido a 300 personas, pero máximo, o sea, no queremos que haya más gente, pues para mantener pues eso, una conferencia muy cercana, todo el mundo puede hablar con todo el mundo prácticamente en todo momento, o sea, nada multitudinario, ¿no? Más bien petit comité, podríamos decir. Y bueno, al final el formato es similar al del año pasado en el sentido de que van a haber las charlas por un lado, o sea, hay una sala que van a ver las charlas y luego en paralelo hay otra sala que van a haber workshops en paralelo y en algunos casos van a haber incluso 2 workshops en paralelo. Este año hemos cambiado la ubicación. El año pasado se hizo en el centro de Barcelona por el Borne y este año es una universidad, el campus de La Salle, que está por la parte alta de Barcelona y está muy bien porque tiene también una parte exterior y entonces vamos a poder hacer el segundo día, el sábado, una barbacoa de cierre
de que se acaban las charlas, bueno, a las 3, desde las 3 hasta las 6:30, una barbacoa que ahí va a ser donde va a ocurrir todo lo que no está en el programa y todas estas sinergias, y van a salir proyectos, bueno, que obviamente se pueden ir dando durante los 2 días de conferencia. Cerrar con una barbacoa en el mundo cypherpunk, pues es muy potente, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos programado esto, que justo, claro, en el espacio donde lo hacemos hay posibilidad de hacerlo en el exterior, y nada, va a ser el día 29 y 30 de viernes y sábado, y bueno, están las entradas a la venta, las Early Bird Tickets se están ya agotando, de hecho hemos ampliado el plazo hasta el martes que viene, pero... Bueno, de hecho se habían agotado, pero había gente que se había quedado sin de la comunidad y nos pidieron, oye, nos hemos quedado sin, y bueno, volvemos a abrir. Y bueno, y hay gente muy potente. No sé si has visto la agenda que está colgada en la web. Bueno, pues viene gente muy potente. Bueno, tenemos como gente que repite, pues está Luna, está Beatmaker, Landa Basso, Kilian Rausch también repite, luego está de la comunidad también hay gente muy buena, Marcel, Counterweight, bueno, también viene Chavo, Buttercup Roberts, y bueno, también tenemos a Alberto Mera este año, y a Efrat, que va a abrir. Alberto abre el segundo día y Efrat abre el primer día. Y bueno, la verdad es que entre la gente que viene de speaker y luego los que sabemos que se apuntan de la comunidad, que también, o sea, hay gente muy, o sea, muy avanzada ya en su camino a la soberanía, o sea, que se puede aprender tanto de los speakers como de la gente que te vas a encontrar allí. Y bueno, yo el otro día hablaba con un chico que también viene a estos meetups y dice, bueno, es que yo voy solo y digo, no, o sea, vas a conocer ahí a tanta gente que te va a aportar tanto, que es que es el evento de Place to Be en España del mundillo Bitcoin, yo creo, la Cyphers Conference, sin duda. Totalmente. Yo, si me permites añadir un poco lo que ha comentado Marc. De hecho, como el año pasado funcionó también el formato de la conferencia, este año el formato es muy similar. Y esto de los workshops en paralelo a las charlas tiene las ventajas que son workshops de pequeño formato que permiten que todos los asistentes al workshop en los distintos talleres que se den pues puedan tener un caso de uso más práctico, ¿no? Y una experiencia pues mejor de los workshops, y hay workshops interesantísimos, como pueden ser además muy actuales, rollos con inteligencia artificial de agentes o de clientes Noster. Por ejemplo, vamos a tener también algunos workshops de minería masiva, un tema también muy bueno que nos va a dar Marcelus, miembro de la comunidad de Barcelona, que es muy activo y muy conocido dentro del mundo Bitcoin, sobre todo en el tema del minado. Y bueno, además de muchos otros workshops, pueden ser el uso de algunas billeteras o los scripts de las billeteras, los de trabajos seguros y distintas hardware wallets. Todo en un formato así más reducido, mesas redondas, para que todos los participantes puedan practicar los temas que se dan. Y como este formato pues funcionó muy bien el año pasado, pues por eso seguimos, aparte de añadirle lo que ya he comentado, la fiesta final, que aquí esperamos contar con todos, digamos, la energía y el empuje para que salgan más redacciones, futuros proyectos, y a por la tercera edición. Qué raro que es una barbacoa en un entorno Bitcoin y no Eso te voy a decir. De hecho, te iba a hacer una pregunta más o menos ligada a eso. Te iba a preguntar por qué es importante hablar de estos temas, específicamente sobre permacultura y, bueno, todos los que vamos a tocar en general, pero bueno, empezar por esto. Te quería preguntar por esto y sobre todo hoy en día, porque no son temas que se suelen tocar. No, saber incluso de dónde viene la comida y qué es lo que se estás comiendo, al final es muy importante para la libertad. También o sea, tiene un sentido también económico, porque también todo esto está ligado con los temas de economía circular y la conexión, por ejemplo, con el entorno más de explotación agrícola, la gente que está en las granjas y tal, y que sean bitcoiners, y además posibilitar de que lo que tú te comes sea natural y no, por ejemplo, una carne que tiene
un montón de esteroides y de agua y tal. O sea, es ejercer también tu soberanía ahí, ¿no? En el caso de estructuras paralelas, los temas más de eso, de comercio circular o de economía circular, por Claro. ejemplo, va a haber un, es una demo, pero va a ser operativa, quiero decir, que es, lo llamamos Mercasats, donde la gente puede llevar allí cosas para vender y bueno, se va a habilitar una store con BTC Pay Server y que la gente vea, sobre todo la gente más, digamos, que está empezando en esta madriguera, o sea, es que Bitcoin no solamente es algo para acumular, sino que es algo también que puede servir como medio de intercambio y además un medio de intercambio que te da acceso a cosas que por lo general no tienes acceso, que es o sea, una buena comida, arte, o sea, unas cosas que no te vas a encontrar en un centro comercial. Sí, obviamente. Hablando de economías circulares, sí, yo creo que eso es bastante importante y es una de las cosas que más se está haciendo énfasis, principalmente en El Salvador. Con Bitcoin Berlin son uno de los que más impulsan esto y Bitcoin Citadel, que es tratar de replicar lo que empezó en el Sonte. Luego Bitcoin Berlin lo hizo muy bien y ahora en otras ciudades de mi país se están haciendo. Porque sí, como decir, Bitcoin no solo es un refugio de valor, también es, o sea, al final la idea es utilizarlo circularmente, gastarlo y saber que estás dando algo de valor por algo que tiene mucho más valor que puede ser una buena comida. El tiempo es algo muy valioso que tenemos entre todos. Entonces sí, me parece una buenísima idea esto que va a pasar del mercadillo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Si no, estamos llegando a una sección que me gusta mucho del podcast. Marlene o Albert, no sé. Mi invitado anterior era Gio. Y Gio, mucha gente no lo conoce, es bastante nuevo públicamente en Bitcoin. Él está creando un proyecto bastante bueno que quizás lo están comenzando a escuchar, que se llama WallAxe. WallAxe es una variante del Bitax y básicamente es un Bitax que lo está haciendo un cubo y lo pueden conectar en cualquier parte de una pared. Y bueno, él está haciendo como más iteraciones para que se, sea más eficiente, básicamente. Su proyecto está bueno, está en Ganser Fund, es justo el episodio anterior, así que si quieren aprender más de eso, vayan a ese episodio. He dejado las notas en el podcast para que puedan aprender de eso. Y bueno, él tiene una pregunta para ustedes y se las voy a traducir. Do you think Bitcoin will succeed for future generations, for example, your children? And if yes, how would that success look like? How do you think those generation will benefit from Bitcoin? Para cambiar el orden, si quieres, Albert primero, luego Rafa y después Marlene. Vale. Bueno, está muy profunda. No me he planteado lo que harían, por ejemplo, pero está claro que van a ver otro orden, principalmente económico, distinto al orden al que nosotros hemos visto hasta la fecha. Bitcoin va a poner un poco de orden al desorden actual de la inflación, la guerra entre divisas. Creo que Bitcoin va a hacer un poco pues de moneda eje y un poco esto en términos económicos. En términos sociales quizás se derive pues del hecho de tener una forma de estabilizar en la economía, genere conocimiento del funcionamiento financiero. Pero eso me gustaría pues que haya mayor conocimiento financiero en general, pues por ejemplo en mis hijos. Pero desconozco la verdad si va a haber y eso me gustaría un conocimiento de la historia del Bitcoin y de su origen cypherpunk. Quizá esta parte deberíamos trabajar para que se transmita. En parte la Cyphers Conference va a ayudar un poco a ello, pero no sé si esta información va a llegar, si llega suficiente al público. No sé, así es la respuesta. Hay muchos incentivos para que no, así que sí. Yo no me acuerdo quién dije, Rafa. Bueno, o sea, decías si Bitcoin tendrá éxito y cómo será el éxito. Básicamente sí, para las futuras generaciones y cómo Las dos crees que se refleja. generaciones. Bueno,
Bitcoin es escasez digital. Es, de hecho, lo más escaso que tenemos o que existe, ¿vale? Y además eso está acuñado en energía, ¿no? Con todo lo que es la prueba de trabajo. Para mí, el éxito será, por una parte, digamos que las transacciones serán más transparentes, habrá más transparencia digamos, en la referencia, porque el problema con Fiat es que la referencia va cambiando. Cada año la referencia en Fiat pues se va diluyendo en una media del 7 al 8%, ¿no? Bitcoin es 21 millones y ya está. Y el otro punto con respecto a nuestros hijos, creo que va a introducir valores que hoy en día no existen. Por ejemplo, low time preference. La gente que vive en el mundo Fiat tiene high time preference, ¿no? Quiere las cosas ahora y aquí. ¿Y por qué? Porque como hay inflación, pues lo quiero ahora. Y si no lo tengo en el dinero, pido un crédito y lo hago. Ese es un poco el mindset. Yo creo que esto va a cambiar con Bitcoin. O don't trust verify. Oye, no te quedes con lo que te digan. Hazle challenge, reta esto, pregunta y realmente verifica que lo que te están diciendo o lo que es, incluso que tú mismo te puedes engañar tú mismo, entonces verifícalo, ¿no? O sea, hay el tema de la transparencia y la incorruptibilidad, la integridad. O sea, yo creo que son valores que más allá del tema económico, el tema tecnológico, será una sociedad mucho más íntegra. Yo creo que lo que has dicho de low time preference es una de las cosas que he visto que es lo que más ha cambiado en nuestra filosofía de vida de los bitcoiners, en mi caso también. Por lo que decías, te cuestionas, en el tema de comida, cuestionamos la calidad de la comida, cómo ha sido cultivado, el ambiente, todo, ¿no? Pero también el cuerpo, cuidarte, hacer más ejercicio. Luego lo que decís, sabes que el valor de Bitcoin, sabes que es todo lo contrario, no tenés por qué gastarlo ahora, sino que sabes que va a tener un mejor valor en el futuro. Empezás a pensar cómo gastarlo y cuál va a ser, qué ganas, porque al final, ok, cambiarlo con fiat, no, pero si lo estás cambiando, por ejemplo, por arte, por tiempo, por cosas así que realmente te va a generar valor, entonces como, sí, ¿no? No, y además, o sea, yo soy moderadamente positivo en todo lo que está pasando con la IA. Ya sé que hay mentalidad muy doomer con este tema, la gente va a perder trabajo y tal. O sea, Claro. yo creo que va a haber mucha abundancia de muchas cosas. Yo estoy más de la corriente de Elon Musk, ¿no? Sin que esto genere precedente. Entonces, en un mundo de abundancia, lo que tienes que buscar es más bien adueñarte de las cosas que son escasas. Porque si no, pues vas a estar relegado solamente a la media. Luego, en digamos, escenario donde hay, digamos, gran parte de la producción estará hecha por inteligencia artificial y robótica, hay una cosa que todo el mundo cada vez identifica más, que es el UBI, ¿no? El Universal Basic Income, ¿no? Hombre, o sea, no dependas del UBI, porque vas a depender del criterio político del que esté administrando el UBI. Entonces, la escapada es Bitcoin. Sí, totalmente. ¿Tú? Yo quiero creer y espero que sí que en el futuro Bitcoin pues tenga éxito, ¿no? Y que cada vez más gente se caiga por la madriguera y se dé cuenta de lo que tiene por delante. Y yo creo que poco a poco, o sea, seguramente tardará más de lo esperado o más de lo que nos gustaría. Pero se irán formando, yo creo que, de hecho creo que ya están, pues esto, ¿no? Las estructuras paralelas de gente. No te puedes salir al 100% del sistema, o sí puedes tener otra capa, estar como una parte de tu vida está en el sistema y es inevitable que esté, al menos a día de hoy, al menos, por ejemplo, en países como España, pero luego creando una capa paralela que vive, o sea, que circula con Bitcoin, ¿no? Y entre bitcoiners y entre gente que cree en esta filosofía y de hecho pueden hacer muchos intercambios en Bitcoin, ¿no? Hay gente que no es consciente y dice, no, es que Bitcoin, bueno, como que no se usa en el día a día y no, claro que se usa, lo que pasa que tienes que entrar en estas comunidades para darte cuenta de que, a ver, que igual todavía es muy minoritario, pero sí que es verdad que ya están empezando a ocurrir intercambios en Bitcoin y lo vemos, o sea, y lo hemos hecho todo, ¿no? De comprar algo con Bitcoin. Entonces yo creo que cada vez más estas estructuras que ahora mismo están, digamos, en una capa inferior o bajo el radar, pues cada vez irán siendo
más extensas y más grandes, cada vez más gente se irá adhiriendo a este tipo de, bueno, a estas estructuras y bueno, y en el futuro, pues ojalá se revierta la ecuación, ¿no? Y entonces digamos, lo mainstream sea esto. Yo creo que ojalá vayamos hacia ahí. Sí, sí. Sí, yo lo veo así. Sí. Quiero hacerle unas preguntas incómodas a los tres que me lo estoy cuestionando. Bueno, cada vez que viene alguien de España les hago las mismas preguntas. Hay ciertos países de Europa que se ve que a pesar de la revolución mica y todo esto, sí están haciendo un esfuerzo con Bitcoin por lo menos de aceptarlo. Caso, por ejemplo, creo que uno de los más claros es Madeira en Portugal, que son de los más Bitcoin friendly. Pero ¿qué pasa en España? O sea, ¿por qué es tan anti-Bitcoiner y qué creen que necesita o qué tiene que pasar para que España sea Bitcoin friendly? Sí, si me permites, yo no soy tan... o sea, yo creo que España no es que sea anti-Bitcoin. Lo que pasa en España es que es un país que tiene una regulación y que tiene una hacienda que quiere recaudar, porque es lo que la sociedad española en este momento admite y permite, y lo que quiere Hacienda es su trozo del pastel. A Hacienda le importa, la verdad, un pepino que se use más o se use menos Bitcoin, siempre y cuando ella reciba su trozo del pastel que considera pues que es la parte que le corresponde, ¿no? Es decir, en otros términos, si pagas los impuestos, puedes utilizar Bitcoin tanto como quieras. Eso no quiere decir ni que sea Bitcoin friendly, ni sea, bajo mi punto de vista, ni que sea contrario a él. Es más, creo que España es de los países que más pronto introdujo dentro del marco regulatorio distintos mecanismos pues para que jurídicamente la gente pudiera hacer uso de Bitcoin y pagar los impuestos. Otra cosa es que, como buen Bitcoiner, un buen Bitcoiner tiene que estar en contra de la masacre de los impuestos que hay hoy en día. Esto es otra cosa. No creo que sea un país que el adjetivo que podemos usar es que no es Bitcoin friendly. Yo no usaría ese término. Ok. No sé si quieren agregar algo más, Marlene o Rafa. Yo creo que en realidad o sea, en España cada vez más bueno, pues se sabe lo que es Bitcoin porque estas comunidades van creciendo. Lo vemos en BBO y BBH. El que no es Bitcoin friendly es el gobierno, que es otra cosa. Y además es un gobierno que es, bueno, pues es el que, de hecho, el gobierno que más ha recaudado de toda la historia. Y además en términos reales y en términos relativos a finales. Y es un poco lo que dice Albert. De hecho, más de una vez he visto en alguna declaración de políticos que se jactan y se felicitan de que España tiene la hacienda más eficiente del mundo. Y yo no, o sea, se te abren las carnes con esto, ¿no? Porque es eso, es un animal que es insaciable y quiere su parte del pastel en todo lo que haces, en todas las transacciones. Eso es lo que es verdaderamente anti-Bitcoin. Sí, bueno, yo nada, decir que sí que estoy de acuerdo y que sí que es verdad que yo veo la Hacienda española ya un punto de que ha pasado ya a ser confiscatoria. No sé si es como, no sé, una avaricia excesiva o una necesidad de control y de exprimir al ciudadano excesivo. Bueno, para mí hace que realmente más gente se tenga que interesar por Bitcoin, más allá de que, bueno, pues igual el gobierno puede ser anti-Bitcoin, no sé, no sé bien si son anti-Bitcoin o no, sí que es verdad que es una voracidad que claro, empieza a doler. Y bueno, yo creo que esto también puede hacer que más gente se vaya interesando por Bitcoin. Hombre, hay un número que es demoledor, que es que el 25% del PIB es economía sumergida. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, el 25%, o sea, que eso quiere decir que ese 25% es potencial de que trabaje en Bitcoin. Claro, sí, sí. Wow. Porque además ellos van cerrando el círculo Ujú. y ahora, por ejemplo, tú no puedes hacer transacciones de más de 1.000 euros,
o si sacas más de 3.000 euros de la cuenta bancaria, pues te preguntan que para dónde va ese dinero y tal. Ujú. Y claro, en una economía que el 25% es economía sumergida, pues tendrás que buscarte soluciones. Sí, totalmente. Lo que Albert, ¿te ibas a tampoco decir? podemos aceptar es que en base a este porcentaje, ¿no?, del 25% que comenta Rafa, tache a los bitcoiners de delincuentes, simplemente porque el uso de Bitcoin puede permitir eludir ciertas obligaciones fiscales. Es decir, eso es inaceptable. Cada uno sabrá en su vida si hace un buen uso o un mal uso y si paga los impuestos que le tocan o no. Lo que no podemos aceptar es que simplemente la gente que no que estamos dentro de la madriguera de Bitcoin y tenemos el conocimiento, ya sea técnico o simplemente porque nos gusta, tache de personas que no somos lo que se dice. Este tema del miedo que hay de Bitcoin, justamente, pues es dinero de gente que delinque y tal. Fíjate, mira, una cosa que me pasó esta mañana. Estamos montando una empresa que es Bitcoin y necesitaba un sitio, un local, ¿no?, donde poner la empresa. Sobre todo pues para domiciliación, la razón social y todo esto. Y entonces visito un chico y además es Bitcoiner, ¿eh? Es Bitcoiner. Y le digo, oye, ¿puedo domiciliar la empresa aquí? Me dice, tu empresa, explícame un poco. Le explico, bueno, es una empresa tal, que es para temas de Bitcoin y tal. No lo comento aquí porque todavía está arrancándose y para no desvelar cosas. Pero básicamente, él me comentaba, pero ¿y esto? ¿Y tiene branding de Bitcoin y tal? Sí, pues hay el símbolo de Bitcoin y tal. Me dice, pues mira, mejor no, porque no quiero que luego la gente vea que aquí hay cosas de Bitcoin y a lo mejor hay un tema de seguridad y le dio miedo. Y yo, pero tío, pues tú eres Bitcoiner. ¿Cómo vas a decir esto? Sí, sí, sí. Exacto. ¿Cuánto, cuánto Bitcoin tienes? Yo tengo cero. Bueno, voy a poner un poco de respuesta técnica y un poco de respuesta filosófica. Desde un punto de vista desde el punto de vista técnico, primero tendríamos que asegurarnos de si quién va a ser el que haga uso de esas llaves públicas, si va a ser la computación cuántica o el propio Satoshi. Porque lo único que sabremos es que se va a producir una firma criptográfica y que se van a mover. Pero ¿quién es el origen de esa firma criptográfica, ¿no? Si va a ser realmente la computación cuántica o realmente va a ser Satoshi. Luego, claro, si intentas proteger algo de no sabes si del propio origen legal, verdadero, ¿no?, que sería propio Satoshi, suponiendo que pues todas las suposiciones que existe, que aún está vivo, que aún tiene acceso a las llaves o no, pues es una decisión difícil de tomar. Y por la respuesta filosófica, no sé si sería un buen ejemplo que daríamos a las futuras generaciones, y es que si no hemos sabido a ciencia cierta quién es el propietario de esa firma, por qué hemos hecho un cambio en este caso, pues sobre el protocolo o la forma que tengamos de hacer el cambio y evitar que se muevan, ¿no?, esos bitcoins al mar. Pues yo no sé, la verdad es que no sé, la pregunta era si deberíamos mover esos bitcoins de Satoshi. En el caso de que, bueno, de que el quantum computing avance, pues no sé, no tengo ni idea. A mí lo que ha dicho Albert me parece razonable, que en principio no deberíamos moverlos si no sabemos, o sea, esa persona puede estar viva, ¿no? No se sabe quién es, entonces, pues no, yo no los movería, pero la verdad se me escapa un poco la cuestión, tengo que decir. No lo sé. Ya tengo tarea de pensar en esto. Me voy a mojar y además voy a lo mejor estar en la otra corriente. Aquí pueden pasar dos. Lo primero, el tema del quantum computing, ya sabemos que, bueno, primero, está muy lejos de que exista la mayor cantidad de qubits para que se pueda romper la clave de curva elíptica. Estamos bastante lejos. Y aún así, escenarios donde se puede tener quantum resistant
digamos, en las claves. Lo que sí es verdad, hay dos cosas, y eso es lo que se está estudiando, y si hablas con Jordi Herrera, de hecho hay una charla muy buena de BBO sobre eso, pues una es, hay que seleccionar cuál es ese protocolo de Quantum Resistance, porque no sé, de todos los protocolos que hay un montón, hay como unos 10, no se sabe realmente cuál es el Quantum Resistance, ¿vale? O sea, porque no tienes todavía poder computacional para saber que todos los escenarios van a dar, digamos, esa resistencia. Y lo otro es que la clave Quantum Resistance es tan grande que hará que los nodos sean más grandes, ¿vale? Y vamos a tener el problema que planteaba la gente que quería el bloque más grande, ¿vale? Que es tener nodos más sofisticados, y eso hace que haya más centralización. Dicho, esta es la parte friki, que simplemente por poner aquí el paréntesis. Desde el punto de vista más filosófico, suponiendo que ya solucionamos el tema de Quantum Resistance y tal, hay dos escenarios, que Satoshi esté vivo o que Satoshi esté muerto, ¿no? Eso es como el gato de Schrödinger. Si Satoshi está muerto, para mí eso es una donación que hizo Satoshi al resto de la humanidad de Bitcoin. Eso es como cuando dice Saylor, no, yo los Satoshis, los Bitcoin que yo tengo, los voy a quemar en una wallet o sea, para que se distribuya uniformemente según la cantidad de Bitcoin que tenga cada quien. Pues para mí es un poco esto. Si Satoshi está vivo, creo realmente que tiene otra cantidad de Bitcoin en otras wallets, en otros sitios. Y que realmente una de las cosas que le da valor a Bitcoin, de hecho, es esa donación que ha hecho Satoshi en esas wallets. Que, by the way, tampoco se sabe si son de Satoshi, ¿eh? Se presume que sea de Satoshi por la fecha, evidentemente, pero no en Don't Trust Verify eso no se ha verificado. Entonces, para mí, dicho esto, si sea que esté vivo o que esté muerto, para mí esa cantidad de bitcoins que están en esas wallets, entre comillas, sí, pertenecen a la comunidad, lo cual pasémosla a otra wallet o quemémosla en el código de manera como un consenso para que se sepa que todo ese bitcoin, todos esos huchos no se van a gastar nunca más. Punto. Esa es mi opinión. Eres cuántico. Sí. Pero bueno, nos tomaremos una cerveza y llegaremos a algo. A un consenso, que siempre se en llega a un la consenso BCC, en la comunidad. entre cerveza y cerveza en la Barcelona Cypher Conference, en la Exacto. barbacoa, pues llegaremos a algo. Y haremos otro podcast sobre eso. Venga, Marlene, va. Bueno, en esta conference se puede esperar bueno, muy buenas conexiones con gente de la comunidad Bitcoin, bitcoiners maximalistas de primer nivel, la gente que ya está muy avanzada en su camino hacia la soberanía, y con gente que, bueno, interesada en el tema y que se va a poder aprender muchísimo. Es un evento en Petit Comité, 300 personas máximo. Y con charlas y workshops súper interesantes, y los workshops además hands-on, que vas a poder poner en práctica lo que te enseñen, y luego pues eso, todo el network que vas a hacer, la barbacoa de hierro, o sea, va a ser épico esta conference. Entonces, bueno, yo animo a todo el mundo a que venga, y antes de que se acaben las entradas, aún hay tiempo, y sobre todo el early bird, que es hasta el martes, y nada, anímense. Y ya está. O sea, va a ser como, o sea, si te pierdes, va a ser como esa fiesta en la facultad que no fuiste y te arrepientes por no haber ido. Ahora es tu oportunidad. Exacto, perfecto. Perfecto. Gracias. Muchas Muchísimas gracias, Juan. Gracias.